Honorables concejales, un saludo. Continuamos entonces, como nos dijo el secretario hace un momento, entrando en un detalle mayor del proyecto Metro. En estos próximos 40-45 minutos esperamos mostrarles los avances en el diseño y algunos otros elementos del proyecto que tienen que ver con su programación, con sus costos, en fin. Mucha de esta información tal vez es nueva para ustedes y nueva para todo el mundo porque se está produciendo por estos días, luego de que el COMPES produjera pues, las aprobaciones del componente Nación. Por favor, la presentación entonces. Bueno, disculpen la demora mientras instalaban la presentación. Comienzo por situarnos en el momento en que estamos. Este es el proceso que se ha surtido en el proyecto Metro este año. En la parte superior de la diapositiva ven ustedes la ruta de trámites en la Nación para poder asegurar el 70% de los recursos, que es el tope que permite la ley, y en la parte inferior la ruta del distrito necesaria también para poder asegurar la contrapartida distrital, el 30%, y pues estamos muy cerca del final. Antes de hablarles un poco de lo que han sido los logros, los avances en la Nación, pues quiero dejar claro que estamos moviéndonos en un marco de tiempo muy apretado, puesto que la Ley de Garantías que comienza a regir para estos efectos el 10 de noviembre nos obliga a que para esa fecha hayamos culminado el proceso en los dos gobiernos, en el nivel nacional y en el nivel distrital. ¿Qué avanzamos en el nivel nacional? Pues, en primer lugar, tuvimos la ejecución del proyecto del CONFIS, la reunión del CONFIS, donde decretó el aval fiscal, algo cuyos números va a explicar más adelante la señora secretaria de Hacienda. Eso básicamente significó actualizar los recursos que la Nación había reservado desde el año 2015 para el metro, actualizarlos a las nuevas circunstancias, con los debidos ajustes de inflación, de evaluación, etcétera, pero no mucho más que eso, porque las cifras de apoyo de la Nación siguen siendo similares, pero actualizadas a las que se había comprometido en el año 2015. También avanzamos en los 10 requisitos del COMPES. Esta fue básicamente nuestra ocupación de este año, de estos primeros 8 o 9 meses del año. Los 10 requisitos del COMPES que permitieron al DNP entonces evaluarlos, evaluar su maduración y presentar como Secretaría Técnica del COMPES la propuesta de aprobación de la declaratoria de importancia estratégica. Ustedes saben que el COMPES tiene muchísimas funciones que vienen de ley, otras no, otras simplemente como órgano administrativo de la Presidencia de la República, pero en este caso es una función derivada de la ley que obliga a que haya una declaratoria de importancia estratégica como requisito para que la Nación pueda comprometerse a aportar vigencias futuras y a su vez, pues por parte del CONFIS, que es el paso que sigue, y comprometerse después formalmente y recíprocamente con la ciudad a aportar recursos por 30 años. En el nivel distrital, pues ya transitamos estos pasos, la señora secretaria lo va a explicar mejor. El CONFIS de aval fiscal también tuvo lugar después de que reunió el CONFIS Nación. El Consejo de Gobierno hizo lo propio, declaró la importancia estratégica del proyecto para el orden distrital. Después el CONFIS, en consecuencia, aprobó las vigencias futuras o el proyecto de vigencias futuras, que fue radicado y convertido en proyecto de acuerdo y entregado a ustedes hace unos días. Bueno, es importante contarles, más allá de los 10 requisitos técnicos que define el COMPES, cuyos estudios están expuestos en nuestra página web desde hace unos días, el tema de los diseños. La Ley de Infraestructura contempla varias modalidades para desarrollar los proyectos y es una ley nueva, como todos saben, es del año 2013, pero ha sido reglamentada en los años 2014 y siguientes, y con base en ese marco legal de infraestructura es que hemos venido trabajando en estos días. Quiero dejarles a ustedes, pues, para el estudio, la definición que nos ha guiado. Si bien
determina las diferentes fases que debe cumplir un estudio, el enfoque nuestro desde el principio fue avanzar en el diseño hasta el nivel de factibilidad. El nivel de factibilidad es aquel que permite a las ciudades o al gobierno nacional emprender procesos de licitación siempre y cuando se cumplan unas condiciones propias de ese tipo de procesos. Entonces, queremos decirles aquí, pues como para cerrar esa controversia que ha existido, los diseños del metro que se adelantaron y se presentaron al DNP y al COMPES se avanzaron hasta el nivel de factibilidad. Segundo, ese es el nivel que exige la ley para poder abrir licitaciones. Tienen en su pantalla el artículo preciso que determina esta facultad. Y tienen también al frente de ustedes un extracto, un resumen de los diseños que se han realizado en estos días. Aquí tienen archivados alrededor de 340 planos que ustedes pueden consultar, aunque sabemos muy bien que la función del Consejo no es esa. Con el Gobierno Nacional, pues también tuvimos una circunstancia un poco parecida. Les quisimos presentar los diseños a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, del DNP, y lo primero que nos dijeron fue: nosotros no estamos en capacidad técnica de evaluar si esos diseños son o no son diseños a nivel de factibilidad. Para eso se requiere un conocimiento técnico que no tiene la nación y un conocimiento técnico que pocas personas conocen. Entonces, ¿cuál fue la solución, la salida? Bueno, acudimos a la entidad que contrató los diseños. Ustedes saben que la ciudad tiene suscrito un convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional desde el año 2014, desde la administración anterior, gracias a la cual la financiera ha venido actuando como estructurador integral y contratando las piezas, los elementos que construyen una estructuración, que son técnicos, financieros y legales. Bueno, desde el año 2014 lo viene haciendo, y en este caso lo que hicimos fue entonces, por solicitud del Gobierno Nacional, pedirle a la Financiera de Desarrollo Nacional que en su calidad de contratante dijera que ha recibido. Como cuando cualquier institución pública o privada contrata el despacho de cualquier producto, cualquier servicio, cualquier mercancía, pues ella es la llamada, ninguna otra, a decir: yo recibí esto, contraté estas cosas, yo puedo certificar que las recibí o que he recibido una parte y me falta otra, en fin. En esa calidad de contratante, la Financiera de Desarrollo Nacional pues produjo la certificación que pidió el Ministerio de Hacienda y pidió el DNP, porque ellos no tenían la capacidad de saber si esos diseños están o no están a nivel de factibilidad, pues porque es un asunto sumamente técnico y que compromete mucho. Entonces, pues para comodidad de todos los funcionarios del distrito y para comodidad de ustedes también, señores concejales, pues se llegó la certificación donde la entidad contratante y experta certificó que tales diseños satisfacen lo que necesitaban tener en cuanto a su maduración, y gracias a eso pues se pudo surtir el proceso de aprobación en el COMPES y en el CONFIS nacional. Pero yo les decía que esto es solo una pequeña muestra o una muestra del diseño. Generalmente, y cualquiera de ustedes puede estar pensando: bueno, ¿esto qué porcentaje de los planos son? ¿Esto será el 10% de los planos, o será el 100% o el 1%? Pues quiero decirles que con la metodología que estamos usando para desarrollar el proyecto Metro, esa pregunta no tiene una respuesta clara, porque estamos usando una herramienta moderna de diseño que se llama el... Perdón. Presidente, que me desfasé de la presentación. Sí, señor presidente. Se certifica el registro de la norma constante de la comisión Cinia Rocío Navarro Prada, y se certifica el registro de normas constantes de miembros de las comisiones Diego Fernando de Villa Torres,
y el metro más casino, señor presidente. ¿Quiere que le ayude a pasar la presentación, jefe? ¿Quiere que le ayude a pasar la presentación? ¿O? Bueno, sí, tengo que pasarla aquí y no la paso allá. Sí, yo me sé. Bueno, señor presidente, señores concejales, les decía que este proyecto, al igual que muchos otros proyectos de infraestructura, hoy día se desarrollan con una herramienta que se llama BIM, B-I-M, la Building Information Modeling. Esta herramienta permite que el trabajo de muchos ingenieros, en este caso estamos hablando del orden de 65 ingenieros, se vaya integrando y se vaya subiendo en un solo gran archivo, donde quedan en tercera dimensión integrados los elementos estructurales, los elementos eléctricos, los elementos electrónicos, los elementos del contexto urbano, las viviendas, las vías, todo va quedando en un solo archivo integrado. De manera que cuando llega el momento de usar ese diseño, los ingenieros hacen lo que hicimos nosotros el fin de semana, que es mandar a imprimir el pedacito que cada uno quiere. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fuéramos a construir este recinto, se podía mandar a imprimir una ventana o dos ventanas o tres en un mismo plano o separado. Entonces, por esa razón, nadie puede decir cuántos planos conforman el proyecto. Son los mismos planos que cada usuario quiera imprimir y a la escala que quiera. Se podría incluso llegar a imprimir un plano para una lámpara o para cualquier elemento con la escala que se quiera, uno a uno, o un plano que tenga todo este recinto del Consejo en un solo print. Por eso les decía que esto que hay aquí es una muestra de unos diseños que no representan ni la totalidad ni las fracciones, es una selección aleatoria de parte de los avances que tiene el proyecto. Para poderlos conocer todos tendríamos que entrarnos a la herramienta BIM, algo que se puede hacer además. Sí, presidente. Para poder entonces entrar al universo completo tendríamos que montar la herramienta y navegar por ella e ir a traer detalles, opción que pues además está abierta si ustedes lo desean para hacerlo algún día en las oficinas, los señores ponentes o los concejales que estén interesados en esto. Bueno, entonces gracias a todo esto que se presentó en su momento al Gobierno Nacional, tuvimos pues este gran logro para nosotros que fue la declaratoria de importancia estratégica. Es primera vez que un proyecto de los 7 proyectos de metro que se han diseñado en Bogotá, de los que hay registros, porque algunos no llegaron ni siquiera a la etapa de diseños, es primera vez que un proyecto llega a esta instancia, a ser declarado de importancia estratégica. ¿Y por qué? Bueno, ¿y qué decidió? Esto vamos a pasar rápido porque tal vez todos lo saben. Pues varias cosas muy importantes. Destacamos la declaratoria de importancia estratégica para poder comprometerse la Nación por 30 años. La autorización de la Nación a firmar el convenio. Algo muy importante que tenemos que destacar como un logro y como un apoyo de la Nación, y es la garantía de la Nación para los créditos que adquiere la empresa Metro. El gobierno en el COMPES aprobó y le solicitó al Ministerio de Hacienda que tramite ante el Congreso de la República, algo que está sucediendo en estos momentos, la garantía de la Nación para que los créditos que tome la empresa Metro para desarrollar el proyecto, dado que las vigencias futuras están aprobadas a un plazo muy largo, igual que se somete a consideración de ustedes las vigencias futuras del distrito, es necesario hacer una operación de endeudamiento para poder recibir los desembolsos en los años de construcción, en los próximos 5 años. Esa operación de endeudamiento va a gozar de garantía de la Nación. Eso es muy importante y además muy excepcional, porque es la Nación dando garantía a una entidad territorial. Fíjense ustedes que la misma ciudad, la empresa Acueducto, la empresa de energía, las entidades distritales y mucho menos de otras ciudades han gozado de esta garantía. O sea, el Gobierno Nacional ha cumplido y ha ido más allá de lo que se comprometió en un principio. No solo actualizó las vigencias futuras con la inflación corrida desde el año 2014, que fue del 17% en estos años, sino que otorgó la garantía de la Nación. Eso nos va a permitir que el endeudamiento de la empresa Metro puede estar por orden de medio punto más barato de lo que tendríamos que pagar, o posiblemente más. Esto es una especulación sobre el mercado cambiario, que todos sabemos que todos los días se mueve, pero eso es un dinero muy importante, porque así solo fuera medio punto de endeudamiento
por cada 10 billones de costo del proyecto, para los 10 billones aproximados que pueda tener el endeudamiento del proyecto, pues estaríamos hablando que nos estamos ahorrando al año 50.000 millones de pesos, que la ciudad, la empresa Metro, se ahorra eso y lo puede convertir en mejor capacidad de inversión. Bueno, sobre los requisitos queremos pues también tratar de cerrar la polémica, en el sentido de que si se cumplieron, no se cumplieron, se revelaron, no se revelaron. Los 10 requisitos fue necesario acreditarlos en la Nación. El COMPES pues acogió los estudios presentados. Está a disposición de la comunidad y de todos ustedes en la página web 8 de los 10 requisitos cumplidos que determinaba el COMPES. ¿Cuáles son los que no están a disposición? El requisito número 3 y el requisito número 6. Y no están a disposición por una razón muy sencilla, porque la misma ley determina que los elementos de trabajo de estas entidades oficiales que puedan representar una ventaja o desventaja a la hora de una competencia en una licitación, pues gozan de ese carácter confidencial. Entonces, los modelos financieros que se elaboraron para determinar el volumen de vigencia futura, los plazos, los periodos de gracia, son elementos que pueden ser útiles para los competidores a la hora de una licitación, les pueden incluso ayudar a determinar su propuesta porque saben la Nación con cuánto dinero cuenta, cómo hizo sus cálculos en cuanto a precios, en cuanto a márgenes, en cuanto a tasas de interés, y eso les puede servir, digamos, para hacer una propuesta que sería de alguna manera desventajosa para el Estado. Por esa y única razón, esos 2 documentos no están a disposición en nuestra página web. Los demás sí lo están. Bueno, el costo del proyecto. El costo del proyecto fue derivado de los diseños. El propio COMPES, o mejor, DNP, para ser más precisos, pues nos indicó a nosotros, como lo ha hecho con seguridad con los otros municipios que han accedido a la ley 310 de cofinanciación de transporte masivo, que el avance en los diseños, el mínimo requerido para hacer la declaratoria de importancia estratégica, no es para que la Nación tenga una tranquilidad sobre si los diseños están bien, regular o mal. Eso es una responsabilidad de la ciudad. La Nación nunca entra a juzgar eso y lo puso explícitamente en el documento COMPES. Lo que a la Nación sí le interesa es que el presupuesto que se hizo conforme a esos diseños sea el que se utilice para debatir los aspectos fiscales y de compromisos. Porque en la medida que un diseño esté más maduro, pues el rango de variación del presupuesto va reduciéndose. Entonces el nivel de factibilidad era necesario adquirirlo, no para que alguna autoridad vigilara en sí mismo el diseño como tal, sino para que las autoridades actuaran sobre un presupuesto que tiene un nivel de precisión adecuado ya para tomar las decisiones. De ahí es donde salió este cuadro, esta decisión del COMPES de aceptar que el proyecto va a costar 12.95 billones de pesos, descompuesto como ustedes lo ven allí, alrededor de 7 billones para las obras civiles, que incluyen el viaducto, el patio taller y las vías. Queremos destacar esto porque igual podía no estar dentro del costo las vías por donde va a transitar el metro, ya vamos a explicar cuáles son. Los sistemas ferroviarios y el material rodante, la parte electromecánica muy costosa, casi toda importada, que cuesta 4 billones de pesos. El programa de traslado anticipado de redes, que estamos ya adelantando a nivel de diseños y esperamos ejecutar en obras el año entrante. Y la interventoría y la gerencia de obra que deben contratarse para esto. También el COMPES, como ustedes habrán visto, le pidió al Distrito Capital que continuara avanzando con el diseño de las troncales alimentadoras, para que cuando alcance el nivel requerido por la ley, el nivel de factibilidad, se le vuelvan a presentar al COMPES para que esta instancia a su vez declare la importancia estratégica de tales troncales. Las troncales no quedaron en efecto declaradas como importancia estratégica, eso quedó pendiente para cuando estén los diseños listos. Pero, sin embargo, el COMPES indicó que no solo las vigencias futuras están reservadas para esas troncales, sino que las mismas
son necesarias, son parte integrante del proyecto, porque los beneficios sociales del proyecto Metro no se podrían alcanzar, como lo mencionó ahora el secretario Bocarejo, si el proyecto Metro, la primera línea, no tiene una suficiente alimentación, no tiene suficientes troncales que acerquen la gente que no vive cerquita, que la acerquen hasta el metro y pueda elevar su volumen de movilización. Entonces, por esa razón, el proyecto hace referencia, el documento COMPES hace referencia a las troncales y a sus costos, pero no determinó la declaratoria de importancia estratégica por el momento. Bueno, ¿qué contiene el proyecto de Metro aprobado? Quiero decirles que esta fue una discusión larga con la Nación. En esto nos pusimos la camiseta, todo el distrito, y esto implicó incluso demoras importantes de varias semanas en obtener las aprobaciones de la Nación. Porque como tal vez ustedes lo vivieron en el pasado, cuando se aprobaron aportes para las troncales de Transmilenio, hay un debate que sigue abierto y que se repite cada que se aprueba, se usa la ley. Se repitió en Cartagena, se repitió en Barranquilla, se repitió en Cali, se repitió en Medellín. Ese es cuáles son los componentes elegibles para que la Nación ponga el 70%. Eso no es una regla automática, hay un debate sobre eso que ha generado un desgaste importante. Pues bueno, nosotros nos produce mucha alegría contarles que en eso logramos mucho para la ciudad, porque entre más logremos, pues la Nación nos pone el 70%. Entonces, en ese sentido fue un logro haberlo alcanzado. ¿Qué contiene el proyecto aprobado? Pues lo obvio, la línea que contempla 16 estaciones, una que no se hace completamente ahora, sino la estructural y queda diferida, que va a ser junto al Parque Gibraltar en la avenida Villavicencio, 10 estaciones integradas físicamente con Transmilenio, la mitad en la avenida Caracas, la otra mitad en el tramo occidental. Pero aquí está la novedad, o digamos lo que estamos satisfechos, contentos de haber logrado que la Nación apoyara el proyecto. Es en el desarrollo urbanístico que va de la mano de la línea del metro. Estamos hablando que vamos a rehabilitar completamente las vías. Nos podíamos haber limitado a rehabilitar el separador, por donde va el metro, donde van a aterrizar las columnas, y no se hizo así. Se incluyeron la rehabilitación de toda la vía completa, de paramento a paramento, 22.2 kilómetros de los 24 que tiene el viaducto. ¿Qué incluye esto? Incluye algunos elementos a destacar. Uno muy importante, bonito, es la ciclorruta de Occidente. Debajo del viaducto, en todo el tramo occidental, que va desde la calle Caracas, avenida Caracas con calle Primera, hasta donde gira el proyecto en la avenida Villavicencio, cerca de la Alameda del Porvenir. En esos 14 kilómetros vamos a tener debajo del viaducto, en el costado norte de las pilonas, una ciclorruta de 14 kilómetros de largo que hace parte del proyecto, que es considerado un elemento sustancial para que las personas puedan acercarse hasta las estaciones del proyecto en bicicleta. Y también incluye 276.000 metros cuadrados de andenes, algunos nuevos porque se añade espacio público y otros la renovación para ampliarlo. En algunos casos, reduciendo espacio del vehículo, carriles mixtos, vehículo privado para generárselo para los andenes. Siguiente. Bueno, voy entonces a mostrarles algunos resúmenes, imágenes y un pequeño video sobre los diseños y sobre las estaciones en particular, que es la parte más compleja de todas. Antes de eso queremos pues contarles que el proceso de diseño que se realizó en estos 8 meses tuvo unas guías conceptuales importantes. Es decir, nosotros no contratamos una firma extranjera muy buena, ha diseñado 62 líneas del metro, para que ella nos dijera a la ciudad de Bogotá cómo tenía que ser su metro. No, aquí hubo unos criterios de ciudad que gobernaron este proceso durante todo el tiempo. Lo repaso rápidamente. Un énfasis urbanístico muy claro, donde dijimos, los edificios de acceso a las estaciones deben estar retrocedidos para que haya más andenes más grandes al lado de las estaciones. Segundo, las estaciones deben ser livianas para que las estructuras no se crezcan mucho, para que no sean tan invasivas como ha sucedido en algunos metros, ejemplo México, ejemplo Medellín, incluso, que tiene unas estaciones demasiado gigantes. Estaciones transparentes, queremos que haya luz, que haya aire, que haya visibilidad en las estaciones. Eso fue una guía de diseño inicial.
El viaducto elevado para disminuir espacio sobre espacio público, hacerlo elevado, más allá de lo estrictamente necesario, porque sabemos y porque hay muy buenos ejemplos y malos ejemplos de que un viaducto que está muy pegado a la tierra produce sombra, produce espacios fríos, espacios que no son amenos y no son usados. Entonces, un viaducto elevado, unas columnas esbeltas y una altura que permita reducir ese impacto, ese efecto de sombra. También queríamos que el viaducto tuviera una fachada amable, plana, porque hay viaductos, en Bogotá tenemos puentes de todos los estilos, buenos, bonitos y feísimos. Aquí queríamos que fuera el viaducto se considera una fachada con la ciudad, la parte inferior, que fuera planita. Viaducto con iluminación nocturna. El viaducto va a ser en sí mismo un sistema de iluminación que alumbra debajo todos los 24 kilómetros para que haya utilización social en la noche también, de la ciclorruta, etcétera. Espacio también aprovechado debajo del viaducto, ya decíamos la ciclorruta de Occidente, usos también acordados con las comunidades en un trabajo que va bastante adelantado para tener cosas como mini parques o gimnasios urbanos. Finalmente estamos hablando de un separador de casi 10 metros de ancho que va a ser espacio público, con ciclorruta y con lo demás casi que conforman un parque lineal. Y bueno, las 22 kilómetros de vías eran una condición del diseño y están incluidos en esos diseños de factibilidad y en el presupuesto de factibilidad. Segundo, énfasis medioambiental. Hay metros que son ajenos a la problemática ambiental o incluso que deterioran la situación ambiental de la ciudad. Aquí partimos del propósito positivo. Primero, ¿cómo se expresa eso? Estaciones con arquitectura bioclimática, está todo pensado para que la circulación del aire sea natural, por diferencial de temperaturas y por vientos. Segundo, edificios de acceso, todos con biciparqueaderos y con carga de bicicletas eléctricas, para que sea muy estimulante llegar en bicicleta. No va a haber parqueaderos de automóvil, no podría haberlo además, pero además como propósito se fijó, se quiere favorecer la llegada de la gente en bicicleta y en bicicleta eléctrica, de manera que va a poder parquear en la mañana, cargar su bicicleta y en la tarde que se la retira está cargada. Edificios de acceso con cubiertas verdes. Viaducto en forma de U. Ya lo vamos a ver en los videos. Es un viaducto que está diseñado para dirigir el ruido hacia arriba. La forma geométrica canaliza el ruido hacia arriba. Viaducto con recubrimientos interiores también para absorber el ruido. El viaducto va a estar asentado sobre colchones elásticos que tienen una función estructural en sismo, que no se transmitan todas las fuerzas horizontales, sino que se disipen parcialmente, pero que también tienen un aporte a la disminución del ruido, del rumor. Los metros, aparte del ruido que pueden hacer del metal con el metal, producen un rumor de vibración que se transmite por la estructura. El viaducto va a estar asentado sobre colchones elásticos para que no se transmita el rumor hacia las inferiores de las columnas. Los rieles van a ser curvos y sin dilataciones. Todos quizás hemos oído o visto películas, el ruido que hace un metro. Bueno, esos metros que hacen ruido ya son historia. Esos son del siglo pasado y del siglo XIX, porque ahora los rieles son curvos, ya no son rectos y no producen ángulos, y al no tener ángulos no producen golpes. Y segundo, no tienen dilataciones uno con otro, sino que son unidos. Entonces las ruedas tampoco chocan en esos espacios vacíos. Todo eso hace parte de nuestro proyecto. Segundo, los rieles van a estar montados sobre plintos y suelas resilientes. No están montados sobre balasto, que es lo típico, que son las piedras de los ferrocarriles nacionales, lo típico. Medellín incluso lo tiene también montado sobre balasto. No, está montado sobre unas estructuras que se llaman plintos, que a su vez tienen unos colchones, unos aislantes de vibración entre el riel y la estructura. Porque donde se ve también es ese énfasis medioambiental. Los trenes no van a necesitar aire acondicionado. Casi todos los trenes del mundo necesitan aire acondicionado, consumen mucha energía y son muy costosos. En Bogotá nos fuimos expresamente por trenes autoventilados. El movimiento del tren, como no es subterráneo, el movimiento del tren captura aire fresco y lo renueva y sale sin necesidad de acondicionar el aire, que ustedes saben también que es un elemento de contaminación. Los aires acondicionados no solo consumen energía, sino que emiten elementos contaminantes a la atmósfera. Frenado de trenes con regeneración eléctrica. Adoptamos una tecnología también muy moderna, señores concejales, señor presidente. Estos trenes no van a frenar por fricción. Cuando se frena por fricción, como los
vehículos automóviles que todos conocemos, las bicicletas, se produce ruido, fricción y desperdicio de energía. Los trenes del Metro de Bogotá van a tener frenado magnético que no produce ruido, no produce calor y regenera energía. El movimiento de la rueda se convierte en generación de energía que se transmite a los otros trenes que están despegando de las estaciones en esos momentos. Y por último, una tecnología moderna también, una tecnología del siglo XXI que se llama la GOA 4, una sigla para indicar que son trenes que son inteligentes a la hora de acelerar y de frenar, aceleran solo lo justo para adquirir la velocidad de crucero y frenan en el momento justo para llegar con la velocidad cero a la estación sin desperdiciar energía y sin desperdiciar tiempo. La última guía fue el énfasis en la sostenibilidad financiera, señores concejales. A ningún concejal se escapa que los metros son sistemas costosos, que en el mundo los metros tienen tarifas que superan el dólar por viaje. En Bogotá estaríamos hablando de tarifas del orden de 3.000 pesos o incluso más. Entonces, esa preocupación ha existido desde el principio y la Nación fue incisiva en entender cómo era que este metro no se iba a volver un fracaso financiero. Entonces, trabajamos desde el primer momento en adopción de tecnologías que tuvieran impacto en la reducción de los costos operacionales, buscando que ese impacto se traduzca en la tarifa. No necesariamente el costo operacional es la tarifa, eso ya lo sabemos, una cosa es la tarifa técnica, otra es la tarifa comercial, pero entre menor sea la brecha, más viable es que la tarifa comercial se reduzca. Como lo mostraba ahora el secretario Juan Pablo Bocarejo, la ciudad ya carga con un déficit muy importante de su sistema integrado de transporte público, al cual el metro no debe contribuir a que se agrande esa brecha, sino que por la vía de reducir sus costos de operación contribuya a que haya o un excedente o un menor déficit. Entonces, ¿dónde se expresa eso? Lo primero, la gran decisión, el metro elevado pues no consume tanta energía como un metro subterráneo, ¿sí? No requiere iluminación diurna, ¿sí? No requiere ventilación mecánica, no va por túnel, cuando hay túnel hay que ventilar los túneles, eso es muy costoso, en este caso no, tampoco hay que extraer aguas subterráneas como en todos los sótanos, esa plata se ahorró. Pero esa es una decisión estructural ya tomada desde enero, cuando se optó por la opción en viaducto. Más allá de eso, en el diseño en estos meses se tomaron decisiones importantes. Por ejemplo, al decidir que las estaciones van a tener una interdistancia de 1.4 kilómetros, es una decisión que tiene una trascendencia en la tarifa, porque en esa distancia larga, que hay que aceptar que es una distancia larga de una estación a otra, 1.4 kilómetros, eso tiene una trascendencia importante en la tarifa, y es que el metro va a poder ir muy rápido. 43 kilómetros es la velocidad que están dando los modelos, y al poder ir muy rápido consume menos energía, consume menos, se desgastan mucho menos los equipos, hay que frenar menos, acelerar menos, y eso se traduce en reducir los costos del proyecto. También porque reduce los costos por pasajero. Siguiente decisión para tratar de abatir los costos operacionales, alimentación eléctrica con tercer riel. El tercer riel es un sistema para llevar la energía de las estaciones y las subestaciones eléctricas hasta el tren que se está moviendo. Hay dos tecnologías, la catenaria, que es el cable que está en el aire colgando con una escobilla que recoge la energía, y el tercer riel que va por debajo, que es la escobilla va debajo del tren y va alimentándose la energía. Bueno, la segunda tecnología es más moderna y tiene menos costos de operación. El coste de mantenimiento se reduce. La catenaria hay que estarla cambiando, se cae cuando hay tormentas, le caen ramas, le caen rayos, y el tren se toca cambiar esos sistemas. Pasa en muchas ciudades del mundo, incluyendo Medellín. La alimentación por tercer riel es de mucho menos costo de mantenimiento. La conducción automática, ya habíamos dicho, la manera como aceleran y frenan los trenes para que sea lo justo, preciso, sin conductores, todo desde un sistema inteligente central, ahorra costos operacionales también. Y por último, los edificios de acceso, en donde vamos a poder generar rentas para el metro, rentas inmobiliarias que ayuden a financiar la operación y disminuyan la presión sobre la tarifa al usuario. Bueno, con esos principios voy a mostrarles algunas imágenes donde se desarrollaron estos aspectos. Esta primera se refiere al viaducto. Ustedes ven aquí pues expresado
unas columnas que van a ser esbeltas del orden de 12 metros de altura, redondas, un viaducto muy sencillo, muy arquitectónico, que tiene la quinta fachada de la parte baja muy sobria, completamente lisa. El viaducto como tal es la viga en forma de U, que adelantemos la viga en forma de U, tal vez otra, no. En este corte, déjame yo paso si quieres. En este corte ven ustedes lo que mencionaba de la viga en forma de U, ¿sí? Que es pues una viga muy sobria, no tiene elementos que haya que adicionarle, hacer obras extras, sino viene en un solo elemento toda la U, y es la que mencionábamos hace un tiempo, que aparte de su estética y su superficie muy sobria, es la que está pensada para conducir el ruido hacia la parte alta, hacia el aire. Aquí tenemos el sistema de cojines de aislamiento para efectos sísmicos y para efectos de transmisión de ruido. En el proyecto también, pues, el énfasis en este tipo la selección de este tipo de elementos estructurales tiene una consecuencia muy importante en el desarrollo de la obra. Voy a mostrarle algunos datos que son sensibles para ustedes con seguridad y sensibles para las comunidades, porque se refieren a cómo va a ser la construcción de la obra en sus diferentes etapas. Lo primero es que la planeación indica que vamos a desarrollar 6 frentes de obra separados, 6 frentes de obra que implican un impacto sobre la ciudad, sobre el tráfico, que hay que regular y hay que tratar de minimizar. De esos 6 frentes de obra hay 2 críticos, que son los que están situados sobre la avenida Caracas, de la calle 26 hacia el norte, especialmente donde la carga de la calle Jiménez hasta el norte, donde la carga de la troncal es muy importante. Por esa razón, la obra se está planeando con 2 diferentes intensidades. En el tramo suroccidental, donde no hay esa combinación con alto tráfico de buses, una intensidad fuerte de avance de obras, y en el tramo norte, una intensidad mucho más baja, en donde las intervenciones son puntuales y aisladas en el tiempo y en el espacio. Estamos buscando que en el desarrollo de la obra nunca se afecten 2 estaciones de Transmilenio contiguas, nunca. Si se afecta una estación, la siguiente y la anterior van a estar en funcionamiento, o incluso 2 posteriores y 2 anteriores en funcionamiento, para que el impacto sobre un usuario de Transmilenio sea lo máximo. Lo peor es que le toca no bajarse en una estación que acostumbra, sino en la de más adelante o la de más atrás. Aquí ven ustedes algunas imágenes del sistema de construcción. El sistema de desarrollo tiene una fase importante en la excavación para la cimentación, una siguiente fase construcción de las columnas y una última fase construcción del viaducto como tal, de la parte horizontal. En un momento dado la ciudad va a estar sembrada de columnas con capiteles, esperando a que lleguen los elementos horizontales, los elementos de las columnas. ¿Cómo van a llegar los elementos horizontales? Con un sistema que también es muy moderno y que también está pensado para disminuir los impactos. Ustedes ven en la diapositiva unas vigas amarillas. Son vigas lanzadoras que están situadas en la parte alta del viaducto y que pueden irse moviendo una a una, de una columna hasta la otra columna. ¿Para qué sirven esas vigas? Para transportar los elementos del viaducto, los elementos horizontales. Tal vez ustedes aprecian en la tercera y cuarta imagen de allí que en el aire se juntan los elementos que constituyen un tramo, una luz de una columna a otra, y se descarga justo desde esa viga amarilla, esa viga metálica, se descarga en el punto final sobre las columnas ya preexistentes. Vamos a ver aquí. Sandra, ayúdame a video, no sé. Vamos a ver, señor presidente, un pequeño video sobre la tecnología que se va a utilizar para el desarrollo de la infraestructura, repito, gracias a la forma de las vigas seleccionadas y al sistema constructivo seleccionado. Construction stages for elevated viaducts and stations along the median of the existing carriageway.
The construction work will start with the relocation of existing utilities along the road median, as well as the road shoulder, to facilitate pavement widening work. Barriers with hoarding will be installed to prevent debris from getting into the roadway and also to avoid distraction of the passing motorist, ensuring safety of the road users. To minimize disruption and inconvenience to the road user, a comprehensive traffic management scheme will be implemented in each work zone. Existing carriageway will be widened to compensate for space being taken for construction work. Nos vaya traduciendo Osman Martínez, que nos traduzca ahí porque yo estoy quedando como gringo. Ich spreche Deutsch, mein Freund, kein Problem. Ich spreche Deutsch about this information, kein Problem, my Freund. Geben Sie mir 5 Minuten, ich kann sprechen dir. Aquí. Kein Problem. Aquí estamos viendo el proceso de pilotaje. Sí, infortunadamente estas cosas solo vienen en inglés. Esta etapa es el momento de pilotaje. Advanced climbing system formwork will be used for the construction of piers. This will shorten construction time, minimize disruption and inconvenience to the road user. Once the pier construction is completed, ahí pueden ver la Caracas, ¿no? Así es la Caracas hoy en Colombia, ahí la pueden ver, espaciada y todo. Traffic use. Yo quiero felicitar a todos los miembros de este consejo porque tengo el usuario del bilingüismo. Entonces es una prueba de lo importante que es el bilingüismo para el Consejo de Bogotá y para la capital. Gracias, señora Presidenta. Entonces, pues destacamos con esta imagen que tienen ahí ustedes al frente dos cosas. Primero, que los elementos de construcción del viaducto son elementos pequeños. Gracias a eso, lo ven en la foto de la mano derecha arriba, gracias a eso se puede transportar en un vehículo muy común y corriente, un vehículo que circula por las vías, dobla en las esquinas, sube los puentes, a diferencia de otros sistemas de construcción de metros que se han usado en países vecinos, en donde las vigas se prefabrican muy grandes y prácticamente toca cerrar el tráfico para que circule una cama baja inmensa. Y el otro elemento para enfatizar es la viga lanzadora, esa estructura amarilla ya se está usando en Colombia para construir el paso de la autopista de Cartagena a Barranquilla sobre la Ciénaga de la Virgen. Es un sistema donde toda la construcción va por el aire y en la parte inferior entonces se logra ese propósito de impactar lo menos posible el tráfico. Otros aspectos decididos como parte de este diseño, aquí paso muy rápidamente, son algunas muy técnicas. Los trenes hoy por hoy están abiertas las posibilidades de que sean trenes de 6 o de 7 vagones para que haya una mayor concurrencia en la licitación, porque hay fábricas en el mundo que producen vagones de diferente tamaño. Entonces, al tener esta libertad de acción, esperamos que vengan muchas más fábricas, muchas más marcas del mundo a competir en nuestra licitación. El número de puertas va a ser muy grande, casi que todo el costado va a ser puertas, hasta 4 puertas por coche, son 24 o 21 puertas por andén, es decir, el mensaje apuntamos a que sea una circulación muy rápida del metro, y eso de que depende mucho, no solo de la capacidad del motor y de ir rápido, sino de que la parada y el arranque sean muy rápidos, y eso depende de las puertas, del tamaño de puertas y el sistema de puertas que se escojan. Bueno, paso rápido sobre estos elementos técnicos del proyecto ya decididos. Y explico el tema de las puertas. Nuestros andenes, nuestras estaciones del Metro Bogotá
van a incorporar la tecnología de puertas de andén. Son tecnologías que no hay muchos en Latinoamérica, muy pocos. De hecho, solo conocemos en Sao Paulo la última línea y las dos últimas de Santiago de Chile, que se inauguran la semana entrante, tienen este sistema de puertas de andén. ¿Para qué sirve? Primero, para evitar accidentes, que la gente no se vaya a caer, no la empuje ni caiga, porque pues, son vidas humanas y son interrupciones del proyecto Metro, que como elemento estructurante del transporte de la ciudad, cuando el metro se para la ciudad, se paran los buses alimentadores, se para todo. Entonces, las puertas de andén son un elemento para elevar la confiabilidad del servicio del metro al disminuir los incidentes y los accidentes en las plataformas. Y segundo, aumentar la velocidad. Estas puertas se abren simultáneamente con la puerta del tren. Entonces le da un mensaje muy claro a la gente que está esperando en el momento que ya puede pasar, que puede salir y que pueden entrar. Bueno, esto hace referencia a la tecnología que ya mencionábamos más temprano, que busca reducir los costos de operación, la tecnología más moderna, la más envolvente de todas, que se llama la GOA 4. El tema del tercer riel que les mencioné como elemento de ahorro de costos está expresado en esta diapositiva. Es un riel que va por debajo, que no tiene ningún impacto urbanístico y sí un impacto en ahorro de mantenimiento. El tema del control de ruidos, los plintos y los cojinetes. Los rieles van asentados sobre elementos elásticos que también ayudan a soportar o a disminuir la transmisión de ese rumor, de ese ruido del paso de los instrumentos. Este es el recubrimiento que les decía de las vigas, recubrimientos laterales con unos materiales elásticos hechos para esa finalidad. Bueno, y agotamos especificaciones del metro y pasamos a algunas otras decisiones que hemos tomado como parte del proceso. La más difícil y última fue la del patio taller. Para el patio taller, pues partíamos de un propósito que era optimizar la longitud del tramo muerto, del tramo que va de la última estación hasta el patio y el taller donde los trenes pasan la noche. Ese tramo muerto, entre más cortico sea, es mucho mejor para la ciudad, porque implica menos costos de energía para mover los trenes, menos tiempo gastado en ese movimiento y también menos desgaste de las máquinas. Entonces, un propósito de optimización que siempre se ha tenido, pero que aquí produjo un resultado muy satisfactorio, es reducir ese tramo muerto de trenes vacíos circulando. Eso gracias a que se pudo localizar el patio taller en la localidad de Bosa, muy cerca de donde va a quedar el patio, la última estación. Última estación que ya no va a estar situada en el Portal de las Américas, como en un principio pensamos y anunciamos, como venía previsto desde la época de Samuel Moreno, sino que va a ser una estación más abajo todavía, en inmediaciones del futuro Parque Gibraltar, cerca de la Alameda del Porvenir. Aquí tenemos una vista aérea de lo mismo, del patio taller. Esto es el layout, el diseño del patio taller. Es un patio que permite a futuro alojar 60 trenes, pero naturalmente al principio pues, se construye solo para alojar la flota que se va a comprar al principio, que según los estudios de demanda vamos a estar trabajando con 27 trenes en los primeros años. Un elemento importante pues es de tranquilidad y de chequeo que también tuvo este proceso fue la parte geológica, que vamos entrando en un tema de manejo de riesgos. La parte geológica, ustedes ven en esta diapositiva los morados, los puntos morados, alrededor de 10.300 metros de exploración geotécnica fueron hechos por el gobierno anterior, el gobierno Petro. Todos se aprovecharon en el diseño y se le añadieron unos puntos adicionales para las estaciones para tener más tranquilidad en esa materia, los puntos amarillos, y se añadieron también las exploraciones geotécnicas en los extremos, en el ramal occidental, en la avenida Caracas, donde se hicieron cerca de 2.000 metros de excavación, metros lineales, y también en el patio taller y en el taller, donde se hicieron 335 metros más de excavación. Esto para, pues, finalmente conducir a unos diseños que hemos visto la parte metro, la parte línea, pero que a continuación, pues, añadimos o les mostramos a ustedes. Tal vez no sea fácil aquí ver el detalle de los cambios, pero ustedes lo tienen a disposición en la página web, los cambios tan importantes, tan profundos que vienen para estas vías. En todas, el propósito principal es
aumentar el espacio para el peatón, en primer lugar. En segundo, el espacio para la bicicleta. En tercero, el espacio para el transporte público. Y de último, el espacio para el automóvil, el espacio para el transporte privado. En el caso de la avenida Villavicencio, el viaducto va a estar situado no en el separador, sino en el costado sur, adyacente al Parque Gibraltar y adyacente al Portal de las Américas. De ahí para adelante, de la avenida Villavicencio con Cali hacia arriba, el viaducto ya generalmente va por el separador central, excepción hecha de las curvas, en donde pues tiene que salirse el separador central para poder desarrollar la curva suave, como cualquier metro lo necesita. Bueno, pasamos un poco rápido por acá, repito, si el detalle que quieran lo encuentran ustedes en la presentación. Y terminamos esta parte de los costos explicando algo que también ha sido objeto de mucho debate, de muchísima confusión, que esperamos aclarar. Es que pasó muy rápido la presentación el perfil de la Caracas por el metro de ahorro. Aquí está, señor concejal. Sin estación y con estación. En la troncal Caracas pues continuarán desde luego existiendo las estaciones de Transmilenio. Más o menos una de cada 3 estaciones de Transmilenio va a ir combinada con estación de metro, integración vertical, una de cada 3, y ese es el perfil de esa avenida. Bueno, y para hablar de los costos y ayudar al debate sobre los costos de este proyecto, que si son más o son menos, pues tenemos un par de diapositivas de información. Lo primero es que este proyecto tiene incluido dentro de la financiación de la nación, dentro de las cifras que ustedes tienen en las ponencias, se menciona que la nación va a financiar también las troncales alimentadoras. Con todo y que no han sido aprobadas, su importancia estratégica, está el espacio fiscal reservado en la nación para hacer esas troncales. Está reservado. Esas troncales, su costo estimado de CAPEX a año de ejecución es de 3.9 billones de pesos. ¿Cómo podemos entonces comparar lo que hemos visto hoy con el pasado? En estas 3 barras ustedes creemos que está el resumen de todo el proceso, de todos los elementos. ¿Sí? Lo primero, o sea, decir que en el año 2015, que es la barra izquierda que ustedes ven, el costo del proyecto coincidió con la aprobación de los recursos de la nación y de la ciudad. El costo del proyecto era 13.8 billones de pesos, cifra que todos casi que manejamos de memoria, y la nación ponía el 70%, 9.65, y la ciudad el 30%, 4.14. Ese era ¿para cuál proyecto? Para un proyecto de metro subterráneo que podía llegar hasta la calle 100, hecho con un presupuesto que su principal variable era que el dólar en ese último momento, a mitad del año 2015, a finales del 2014, principios del 2015, estaba a 2.474 pesos. Cuando el proyecto se hizo el primer presupuesto, el dólar estaba a 1.997 pesos. En ese momento el dinero alcanzaba para ir hasta las 127. Pero cuando el CONFI se reúne, aprueba el apoyo a la ciudad mediante un cheque simbólico, en ese momento ya el dólar estaba más alto y ya no alcanzaba sino para construirse hasta la calle 100. Bueno, si ese proyecto se fuera a hacer al día de hoy, ¿cuánto costaría? Bueno, tal vez omití mencionar, la parte amarilla que corresponde a las obras urbanísticas. El proyecto subterráneo también tenía obras urbanísticas, unas cosas bien importantes. Por ejemplo, en la avenida, cerca de la Plaza Lourdes, tocaba o se proponía rehabilitar todo el espacio que se rompía de la carrera 13 hasta la Plaza de Lourdes y después empatando con la carrera 11. Eso era necesario rehabilitarlo. Otros espacios públicos cercanos a las estaciones también se rehabilitaban para mejorar la circulación hacia las bocas, hacia los puntos de acceso a las estaciones. ¿Cuánto costaba ese urbanismo? Costaba 0.53 billones de pesos, 530.000 millones de pesos. Bueno, si ese proyecto que está expresado en esa primera barra se fuera a desarrollar el día de hoy, ¿qué pasa? Pues costaba más y hay muchos ejercicios que se pueden hacer y nosotros mismos hemos hecho varios que hemos compartido con algunos de ustedes, que le hemos mostrado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, le hemos mostrado a la sociedad,
a la Cámara Colombiana de Infraestructura, a Camacol, pero este tal vez es el mejor de todos, aunque pueden hacerse otros mejores, no lo desconocemos, porque finalmente la actualización de costos se puede hacer de muchas maneras, más precisas o menos precisas. ¿Qué incluimos en esta actualización? Primero, la obra civil la actualizamos con lo que ha subido el índice de costos de la construcción pesada en la ciudad. Es un índice de costos que se mueve diferente a la inflación. Es una canasta de inversión en infraestructura. ¿Qué otro índice utilizamos? El dólar y el euro. Son divisas que han cambiado, esa es muy fácil de averiguar cuánto han cambiado. Había que aplicarle entonces ese ajuste a los elementos importados. Gracias. Otro perfeccionamiento del ejercicio fue considerar la inflación que ha existido afuera. En Colombia tenemos inflación, 17% para la canasta básica, pero también algo como el 10% para los costos de construcción. En Europa también hubo inflación en estos 4 años y también la hubo en Estados Unidos. Fue menor, pero afecta a los elementos importados. Los trenes hoy, expresados en dólares, expresados en euros, expresados en yenes, cuestan un poco más por la inflación que hubo en esos países. Esos índices se incorporaron para hacer el ejercicio un poco mejor, más técnico y recoger mayor la realidad. Otro índice que se incorporó, los predios, pues también resulta que nos hicieron caer en cuenta algunos de ustedes que los predios de la ciudad no han subido por la inflación, han subido mucho más rápido que la inflación y eso lo verificamos con el IBIUR, el índice de valor unificado que se aplica para el avalúo catastral año por año, que es una canasta muy grande que hace catastro todos los años para recoger el aumento de precios de la tierra. Bueno, entonces queremos decirles, señores concejales, que con el ánimo de aclarar ese debate y que se pueda dar por lo menos comparando cosas comparables, actualizamos ese costo usando esos 5 índices. El índice de construcción pesada, el índice de inflación en la zona Europa, la tasa de evaluación del euro, el índice de inflación en la zona América y la tasa de evaluación del dólar americano y el índice de costo de precios, perdón. Son 6 índices que se utilizaron para actualizar. ¿Y qué dio? Lo que está en la barra de la mitad. Lo que está en la barra de la mitad indica que hoy por hoy ese proyecto subterráneo igual costaría 16.55 billones de pesos. El componente urbanístico ya no costaría 0.53, sino que costaría 0.59 billones si la presidencia lo concede. Es que el estudio que ustedes contrataron con la financiera, el beneficio costos, los precios, los costos de inversión y el centro subterráneo están haciendo da 14.2 billones de pesos. No es una cifra mía, no es una cifra que aparece en ese estudio de beneficio costos. ¿Por qué la diferencia tan grande no está actualizado? Está actualizado acá en el estudio. Porque tenían que comprar los 2 costos para ver cuál era el beneficio de uno y del otro. ¿Por qué la diferencia de ese estudio de Deloitte con la que usted está mostrando ahora de casi más de 2 billones de pesos? Hagamos la es que como varios están haciendo el listado. Contestemos esta pregunta que ya la hizo, pero por eso, ya como hizo la pregunta, contestemos esta y aquí en adelante al final faltan 2 de la administración y ya hay un listado grande de personas inscritas. Entonces, continuemos. Bueno, lo que puedo decir por el momento, pero podemos profundizar más adelante, es que la evaluación económica se utiliza un concepto que se llama los precios económicos. Aquí estamos hablando del costo financiero, lo que habría que sacar del bolsillo, nación y distrito, para poder pagar esto. Los costos económicos... Bueno, esa es una razón. Yo no tengo muy presente usted a cuál se refiere, pero sí puedo decir que en la evaluación económica se utiliza un sistema de costeo diferente, pero podemos volver al tema con mucho gusto. Segundo, entonces... Esto para... Sí, presidente. Para Carlos, cuando termine a funcionar vamos a dar un espacio para preguntas. Gracias, presidente. Bueno, entonces faltaba por explicar la última columna, que no es nada distinto a lo que veíamos hace un momento, pero especificado a qué se va a destinar el dinero. Mencionábamos, entonces,
El componente troncales, 16.84 billones de pesos, perdón, el gran total, sumando todo, 16.8 billones, pero de eso está descompuesto en 3.9 billones para las troncales alimentadoras, 1.2 billones de pesos para las obras de urbanismo y lo que es metro como tal, que está expresado en color gris, 11.75 billones de pesos. Entonces se pueden hacer muchísimas comparaciones. A nosotros nos parece válida, importante y para referirla a comparaciones internacionales, comparar metro, no más que el metro, ¿cuánto costaría? También se puede hacer otras más, y con diferentes índices, incluso por kilómetro, con kilómetro comercial, sin kilómetro comercial, con kilómetro muerto, sin kilómetros muertos, todo eso se puede hacer. Pero el proyecto metro que estamos aquí sometiendo a consideración para su financiación, el 30%, es un proyecto cuyo CAPEX es de 11.77 billones de pesos, que comparado con lo que costaría hacer la solución que por orden de la nación se evaluó y se comparó, tanto en la evaluación socioeconómica como a nivel financiero y de operación, estamos hablando de que es un metro que es alrededor de 26%, 25% menos costoso. Y gracias a eso, a ese ahorro, digamos, es que podemos hacer los otros complementos. Un muy buen urbanismo complementario, que es la cifra amarilla, y unas troncales alimentadoras que hagan que este metro, a diferencia de Medellín, mis paisanos me podrán excusar cada que menciono, a diferencia de Medellín, desde el primer día comience a movilizar los volúmenes que un metro es capaz de movilizar, cosa que en esa ocasión en mi ciudad no sucedió al principio, porque se demoraron entre 10 y 15 años de instalarle las alimentadoras al metro, los BRTs, los cables a las comunas y otros sistemas de alimentación. En este caso, lo que mostramos a la Nación y que la Nación aceptó desde enero, no ahora, es que una combinación de inversiones de metro con espacio público para bicicleta y el peatón y con troncales alimentadoras era un uso del dinero que produce muchísimos mayores beneficios para la ciudad, para el transporte, como lo mostró el secretario Bocarejo hace unos momentos. Antes de darle el paso a mis colegas, quiero precisar el tema de las cifras, cómo lo hemos manejado hasta este momento y cómo lo van a expresar ellas más adelante. Porque estamos con un grave riesgo de confundirnos al manejar monedas de diferente momento. Este gráfico que tenemos al frente es conceptual, que no busca nada distinto a poder expresar a qué se refiere cuando se dice que el costo de inversión de un proyecto es 12 billones de pesos o lo que sea. Eso se refiere a la obra, eso es la cantidad de desembolsos que la obra demanda para poderse ejecutar. Es la inversión realizada. Las vigencias futuras, bueno, como ya lo hemos dicho, es un flujo de dineros muy rezagado en el tiempo, de muchos años, 30 años en el caso de la Nación, 25 en el caso de la ciudad, que para poderlo expresar en un número hay que traerlo a valor presente, hay que hacer algún tipo de operación financiera para poderlo expresar. Entonces, a veces hablamos de valor presente y todos esos flujos se traen a hoy, en cuyo caso, pues da un valor mucho menor que la suma de los flujos, la suma aritmética de esos valores. E incluso en la obra misma se puede expresar en la suma de los desembolsos, como lo hemos hecho hasta este momento, al decir, las troncales cuestan 3.9 billones de pesos, el metro cuesta 12.9, eso se refiere a los desembolsos, pero igual podíamos expresarlo trayéndolos a valor presente, con una tasa de descuento cualquiera, y eso nos daría un número que representa el valor presente de esas inversiones, para hacer comparables flujos de diferentes épocas, de diferentes momentos de la vida. En esos términos, entonces, podemos terminar explicando que el costo del metro pues son 12,9, las troncales 3,9, en total son 16,8 billones la inversión que se haría a lo largo de esos 5 años. Y las vigencias futuras, pues como ya ustedes lo saben en la exposición de motivos, estamos hablando de una suma total a largo plazo, sumando una con otra, de 29 billones de pesos, pero que tendrían un valor presente traído al día de hoy de 14.5, con unas tasas de descuento técnicamente establecidas según el tipo de plazo, periodos de gracia, riesgos, etc.
Por último, vamos a hablarles de una parte pues muy amena para nosotros, que es el tema de las estaciones, y un videíto. Antes de mostrárselos, pues hago énfasis en que en particular las estaciones fueron objeto de un trabajo cuidadoso, en donde fuimos y seguimos siendo muy conscientes de que las estaciones pueden convertirse en el símbolo de la ciudad. Así sucede en otras ciudades. El metro de Vancouver, por ejemplo, casi que su imagen está dada por las estaciones del metro de allá elevado. También está pasando en Sao Paulo, también pasa en Santiago de Chile, en las líneas que son elevadas. Bueno, en este caso nos preocupamos porque ese elemento tan constitutivo del espacio público tuviera una representatividad, tuviera una identidad, tuviera un carácter propio, único y asociado a nuestra ciudad. Entonces, puntos de partida: lograr que fuera una estación medio que aprovechara la arquitectura bioclimática. Nuestro clima es muy propicio para ventilar naturalmente este tipo de estaciones. Segundo, que fueran transparentes para hacerlas seguras, para que se vea desde fuera, desde los edificios se pueda ver la estación y viceversa, que la gente que esté ahí en horas de la noche o de día se sienta que está vista, que está acompañada por gente que no necesariamente está dentro de la estación, sino que está por fuera. Tercer propósito del diseño: evitar la caída de lluvia sobre la estación. Las lluvias son un gran problema en los metros del mundo. Los metros, casi que el principal reto de ingeniería y en donde más se fracasa es el manejo del agua. Todos fuimos conscientes ahora, hace unos pocos meses, el metro de Nueva York tuvo 3 o 4 líneas inundadas y una de ellas tuvo que salir de servicio por 1 año y medio por la inundación que sufrió. Igual ha pasado en Madrid, ha pasado en París. Y el agua es el enemigo mayor de las estaciones de metro, porque cuando llueve, cuando se moja el piso o cuando se inunda, pues se para la circulación de la gente, se accidenta. Entonces había que tener un énfasis especial para sacar el agua rápidamente. Otro propósito del diseño: que no entre el humo. Pues tenemos unas estaciones elevadas, sí, desde luego, pero y abajo va a haber carros, va a haber buses, va a haber Transmilenio, que por un tiempo seguirán siendo motores a combustión, en un futuro no lo serán, pero por ese tiempo nos tenemos que preocupar mucho sobre qué va a pasar con ese humo, para que el humo no moleste a la gente que va a usar el metro. Y por último, como guía de diseño arquitectónico, lo que adoptamos de común acuerdo entre todas las entidades del distrito, y en eso tuvimos apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, fue, primero, proveer una identidad al proyecto y también a la ciudad. Segundo, tener una imagen, también tener materiales contemporáneos que sean de buena duración, de fácil construcción. Tercero, adoptar formas orgánicas. Esto fue un propósito, digamos, curioso y deliberado. La ciudad, Bogotá, las ciudades en general son duras, la arquitectura es dura, la arquitectura es de ángulos rectos, es de bloques de concreto, es de vidrio, es de metal. Los metros son una oportunidad para hacer espacio público orgánico, espacio público que sea más amable, y que contraste con la ciudad construida. Y también, ya lo hemos dicho varias veces, estaciones que fueran amables con el peatón, con la circulación masiva, que ayuden a la gente, que inviten a la gente a usarlo. Bueno, el modelo de la estación está conceptualmente expresado en ese gráfico que tienen allí al frente de ustedes. En el eje está el viaducto, al costado tenemos en amarillo las plataformas de embarque y desembarque, después unas pasarelas que van a unir estas plataformas con los edificios de acceso, edificios que van a proveer varios elementos de servicio, y por último, en la parte más extrema, están los desarrollos inmobiliarios, que son opcionales. No necesariamente todas las estaciones van a tener desarrollos inmobiliarios. El módulo del edificio puede funcionar él solo sin necesidad de que haya desarrollo inmobiliario, pero es una oportunidad que se puede capitalizar en otro momento y con otras mecánicas. Porque lo que va a ser parte del metro es lo que ustedes ven a mano derecha, lo que está comprendido entre los edificios de acceso, pasarelas, plataforma y viaducto.
Ahí tienen ustedes ya un desarrollo más conceptual de la estación, la comunicación del eje central con los edificios laterales, con aplicación de algunos principios. Bueno, hay desarrollos, hay diseños de las diferentes plantas que va a tener cada edificio de estos, los servicios que va a tener cada edificio los tienen ustedes a la vista, gracias a que estos edificios son baratos de construir, a diferencia de lo que podría hacer pues una estación subterránea. En eso hay que remarcar pues que es un costo muy convencional de construcción. Estos servicios pueden tener unos servicios muy generosos para los usuarios. Entonces se incluyen allá los puntos de información y recarga de tarjetas, escaleras eléctricas y escaleras fijas, ascensores para la población con movilidad reducida, baños públicos, cuartos de primeros auxilios, cuartos de herramientas y repuestos para la estación y para los trenes, puesto de policía en cada estación, cuarto para empleados, para que puedan cambiarse, para que puedan almorzar. Y por último, la subestación eléctrica puede ir también a estos en edificios. Y opcionalmente, la opción de ampliar los edificios a un costado para ofrecer servicios y comercio y captura de valor. En esta diapositiva ven ustedes un corte de una estación. ¿Qué podemos destacar en ese corte? En los costados están los edificios. Los edificios van a tener, a partir del sótano, cicloparqueaderos. Los sótanos de los edificios van a estar destinados exclusivamente a bicicletas. Después, en el nivel 0, en el nivel del andén, vienen pues unos nuevos andenes generosos generados por el edificio retrocedido para que crezca el espacio del peatón. Y dentro del edificio pueden ver ustedes las escaleras eléctricas para acceder a un segundo piso. En los segundos pisos ven ustedes comunicación de lado a lado de la calle. Estas estaciones van a dar un servicio extra. Además, la gente que quiere pasar de un lado a lado de la calle porque se quiere cambiar de sentido del metro o porque su casa está en el otro costado, puede pasar de estación por la estación misma, por una pasarela hasta el otro costado y ahí bajar a la calle y acercarse. Entonces alivia la carga sobre el espacio público y facilita el intercambio de andén para el que se tiene que devolver. Y en el tercer piso observan ustedes pues pasos, las pasarelas conectadas ya a la plataforma de la estación que está en el eje central del viaducto. En varias de las estaciones, de las 15 estaciones, estamos contemplando por estudios de demanda incluir CADES en 8 de ellas. Eso sería más o menos una de cada 2 estaciones tendrían un CADE para que la gente encuentre servicios de ciudad al paso todos los días. Y también pues los servicios que mencionábamos hace un momento para los usuarios. Hasta aquí no hemos mencionado para nada comercio. El comercio es una opción, el comercio está en edificios laterales, puede que esté también en estos edificios, pero como espacios residuales, espacios que quedan de la estación, pero no es un objetivo en sí mismo que en estos edificios estén situados los locales de servicios y de comercio. Bueno, aquí podemos ver un esquema longitudinal de la estación y un esquema también de corte, de cómo las cubiertas van a tener una forma orgánica y cómo van a cubrir el área de espera, el área de plataforma y a protegerla de la lluvia. Presidenta. Señor, ¿dónde está? Presidenta. Jorge. Sí, rápidamente, es una pregunta muy sencilla. Es que a lo largo de los gráficos, gerente, yo no veo la fuente. ¿Quién es la fuente de eso, de lo que usted está diciendo, gerente? Con mucho gusto. Cuando termine la intervención van a responder todas las preguntas. Bien. Pero sigamos un orden porque si no, no vas a... Bueno, vamos además terminando. Estas son unas vistas del desarrollo de la arquitectura, desde el peatón de una estación cualquiera, una vista elevada de cómo sería la aproximación de los trenes a las estaciones, las pasarelas, una vista todavía más elevada de la cubierta de las estaciones, una vista interior ambientada, esta sí, de cómo sería la comunicación de los diferentes niveles de un edificio de acceso, en este caso la zona de escaleras, y en el costado abierto del frente de la estación contra el viaducto, el propósito, como decíamos, es que haya transparencia, que la gente pueda ver desde la estación hasta la plataforma y viceversa, de la plataforma hacia la estación, que haya control visual de unos y otros, que se pueda detectar. Es algo que nuestros asesores de Chile
nos recomendaron muchísimo, que respondo parcialmente, Metro de Santiago de Chile, nos recomendaron muchísimo esa unión visual entre la plataforma de embarque y los puntos de acceso. ¿Por qué? Porque en muchos metros igual pasa en Chile, que en un momento dado la estación se llena, la plataforma se llena, pero los que están afuera no ven que está llena, entonces tienden a empujar, naturalmente están caminando y se vuelven que empujan y se generan riesgos y procesos pues de demoras en el embarque de los trenes, porque no hay visibilidad. Entonces esta conexión visual del edificio de la estación, de la pasarela transparente y de la plataforma de embarque también transparente es muy importante para que haya claridad en los usuarios de si es el momento de pasar o no pasar a tomar el tren o esperarse un poco en los puntos anteriores a las pasarelas. Aquí traemos, repito, las imágenes que estaba mencionando, que no las pasé oportunamente, me disculpan. Vista superior, vista cenital del diseño de una estación, cualquiera con sus edificios. Estaba hablando de esto, de los puntos de acceso, de la transparencia que se busca, para que quienes están apenas entrando al edificio vean qué está pasando en la estación y vean qué está pasando en la pasarela y viceversa. Vamos a presentar, por favor, entonces un video de una estación real, que es la estación de Kennedy, muy cerca del hospital, en la 1 de Mayo, sector de Kennedy. No sé si me ayudan a poner el video, por favor. Este es un tema muy descriptivo que ustedes lo tienen, pues, digamos, responde en parte a la pregunta que se hacía ahora. Resultados de la evaluación beneficio-costo, uno de los 10 requisitos que ha generado mucha inquietud, como lo vimos hace un momento. La evaluación de los beneficios sociales se hace con una técnica distinta a los ingresos del metro. Los beneficios sociales y económicos se miden por la vía de estimar los ahorros en tiempo de la gente, los ahorros de accidentalidad, la reducción de los costos de operación, la disminución de la contaminación del aire de la ciudad al reducir la emisión, la gente que estaba usando transporte público o privado, que quema combustible, pues pasa a usar el metro, la ciudad gana también en menor emisión. Todo eso es lo que se cuantifica para estimar los beneficios. Y los costos del proyecto son 9, concejal Sarmiento, respondo parcialmente su pregunta. Los costos del proyecto se estimaron en costos económicos en 9 millones de pesos en dinero de hoy, y la relación beneficio-costo entonces es 1,21, es decir, los beneficios son 21% mayores que los costos del proyecto, lo que a su vez puede expresarse como un valor presente positivo. Al traer los flujos de costos y de beneficios a hoy con la tasa social de descuento que el DNP
maneja y que obliga a que se manejen estos proyectos, que es el 12%, es donde se llega a que hay una ganancia neta de la ciudad del orden de 2 billones de pesos de exceso de los beneficios del proyecto sobre sus costos, y es lo que en últimas justifica la inversión en términos económicos, más allá de los beneficios cualitativos, los beneficios intangibles, los beneficios que sí son medibles, ellos solitos representan estos indicadores de beneficio. Bueno, termino, presidente. Yo he dicho 2 veces, pero son temas que guardan relación con algunas de las preguntas de hoy. El año entrante tenemos este plan macro, esta es la última diapositiva. Vamos a trabajar en varios frentes. Primero, las licitaciones grandes, prácticamente todo el año, depende del modelo que se adopte, APP, obra pública, combinación de ambas. Es un proceso que puede tomar buena parte del año 2018. Pero mientras tanto vamos a avanzar en elementos de la ruta crítica, los que llamamos las obras menores. ¿Cuáles son? El traslado anticipado de las redes de servicios públicos y la adecuación y el terraplén para el patio taller. El patio taller es el elemento más demorado del metro, en general en todos los metros, porque tiene demasiados elementos electromecánicos que solo se pueden hacer después de que se construya la obra civil. Por esa razón, para abreviar en el tiempo la ruta crítica, desde el año entrante vamos a empezar a listar el terreno, a prepararlo para esas cargas que va a recibir y el terraplén, donde va a estar asentada la construcción más adelante por cuenta del constructor que gane la licitación de la obra. Y también vamos a avanzar en la adquisición de predios en 3 categorías: para la construcción del patio taller, que es prioritario, para la construcción del viaducto y para la construcción de los servicios de acceso. Cada paquete de esos de predios tiene una estrategia distinta, en unos casos con el IDU, en unos casos nosotros, y con unos fondos diferentes también, pero no viene al caso explicarlo, tal vez lo podemos hacer más adelante durante el debate si ustedes lo tienen a bien. Muchas gracias, señor presidente, y a ustedes por su atención.